Hola, bienvenidos a otro capítulo de Podcast con Nat. El día de hoy este video para mí es muy especial. Primero porque es un video muy personal, es algo en lo que he estado trabajando básicamente los últimos años de mi vida o realmente desde que tengo uso de razón. Y es que todo empezó cuando nací y me di cuenta de que quería ser escritora. Y ha sido todo un camino para llegar hasta este punto donde al fin tengo mi primer libro publicado, que es Un abismo llama otro abismo. Les voy a hablar de este libro y quiero hacerles unas invitaciones, pero antes de eso quiero hacer un poquito de contexto de por qué hasta ahora estoy hablando de esto. Este libro salió hace ya 6 meses, ya estuvo en la fiesta del libro en Cúcuta, norte de Santander, en septiembre del 2024. Y bueno, ha sido todo un proceso. Quiero hablar de cómo empecé en esto, también como modo de información, porque siento que cuando yo lo hice me hubiese gustado saber cosas que ahora sé. Entonces es bueno poner la información ahí en el aire. Yo recuerdo que para mí la literatura siempre ha sido transformadora y salvadora. Cuando yo estaba en el colegio, yo sé que no parece, pero realmente no era muy buena académicamente hablando, a pesar de que siempre me he considerado una persona inteligente. Y yo creo que todas las personas somos inteligentes, pero fue algo que aprendí en la universidad cuando empecé a estudiar a través de la psicología los diferentes tipos de inteligencia que hay. Y yo siempre estuve clara en que yo era inteligente y de que todos éramos inteligentes, pero de que los sistemas educativos simplemente como que no favorecen o no prestan tanta atención a los diferentes tipos de inteligencia que hay. Entonces, desde niña, como ya he dicho en otros podcasts, mis papás nos llevaban a la biblioteca y a la ludoteca, y en mi vida siempre ha habido una influencia muy grande en base a las artes. Mis papás nos dejaban explorar todas las artes y eran muy amantes de las artes, entonces para nosotros crecer alrededor de museos, obras de teatro, literatura, fue algo normal. Pero cuando ya yo empiezo en el mundo académico, en la secundaria y todo esto, me di cuenta de que habían áreas que me gustaban más y que se me facilitaban más, como eran los lenguajes, los idiomas. I speak English, as you can see, so como que siempre se me facilitó eso, pero hay áreas en las que simplemente no, como era todo lo matemático, la química, la física, todo ese tipo de pensamiento científico nunca se me ha facilitado. Entonces perdí años y perdí 3 veces 8º grado. Todo esto como a modo de contexto. Perdí 3 veces 8º grado y mi refugio y mi transformación y mi salvación fue a través de la literatura. Por eso le tengo gran aprecio. Y yo amo todas las artes, cada una me aporta algo diferente. Por ejemplo, hablando específicamente de la literatura, como he dicho, es transformadora y salvadora para mí. ¿Por qué transformadora? Porque me di cuenta de que lo académico va muy ligado a la literatura. Al menos en el sistema educativo colombiano, lo académico es 100% de memorizar y de leer. Entonces, yo me obligué a utilizar este gusto por la literatura
en las diferentes áreas que no me gustaban, como pues era todo lo matemático. Entonces empecé como a leer matemáticos y me empecé a interesar por la forma en la que ellos veían el mundo. Entonces empecé a utilizar eso en mis áreas académicas y básicamente lo que fueron mis últimos 3 años académicos de colegio me volví pues una nerd y ocupaba el primer puesto, pero porque me volví aplicada, ¿sí? O sea, como que me obligué y me esforcé a utilizar las cosas que sí me gustaban en las áreas que no me gustaban. Entonces, por eso digo que la literatura para mí ha sido salvadora y transformadora, porque de alguna forma hizo que eso que nunca me gustó y no era buena empezara a ser parte de mi vida. Y pues ya lo mismo pasó en la universidad. Ya en la universidad ya yo venía con este chip de ser aplicada, de leer, de disciplinarme con las horas, porque me di cuenta que todos los pensadores que me gustaba leer eran muy disciplinados, o sea, eran muy organizados con sus tiempos, con su literatura. Entonces yo quería aplicar eso en mí y lo apliqué y salió bien, hablando académicamente. Entonces, ahora, ¿por qué digo que la literatura es transformadora? Es por eso, pero porque es salvadora, y esto tiene todo sentido con lo que ya voy a aterrizar para hablar del libro. Es salvadora porque a medida de que yo crecía y toda esta experiencia de ser mujer, toda esta experiencia femenina, toda esta experiencia humana, de ser un ser humano, en un contexto sociocultural como lo es Colombia, norte de Santander, de una familia trabajadora, pero que le gustaban mucho las artes, pero entonces como que todas estas influencias y yo intentando encajar en un mundo en el que no me sentía cómoda, porque pues estamos hablando de alguien que no le iba bien académicamente, y obviamente esto trae muchas consecuencias sociales, porque por ejemplo yo empecé mi secundaria en un colegio, era 100% católico y de monjas, no me dejaban pintarme las uñas, no me dejaban usar accesorios, y mi mamá súper hippie, mi papá también. Entonces ellos como que siempre instándonos a la libertad de expresión, y llegaba yo al colegio como a esa represión. Entonces mi vida como que siempre tuvo muchos matices sociales en los que yo no sabía dónde ubicarme, ¿sí? Y luego mi mamá pasó a ser súper hippie, todavía es súper hippie, pero se volvió cristiana, predicadora. Entonces como que, y mi papá muy católico, entonces como que siempre, yo creo que esto es la experiencia humana, escuchar muchas voces, ¿saben? Una voz acá, otra voz en la pantalla, escuchar muchas voces, no saber uno dónde ubicarse, no saber uno dónde pertenece, y más que todo mientras estás creciendo, ¿no? Que son como las etapas más importantes de la vida, donde uno debería tener un modelo a seguir o un imaginario comportamental adecuado, entonces era como demasiado. Yo siento que en todo eso la literatura me salvó, porque empecé a encontrarme en escritores que, a pesar de estar en otros contextos sociales, que a pesar de estar en otros contextos de edad o incluso de género, habían tenido los mismos pensamientos que yo estaba teniendo en ese momento. Dame un momento. Entonces para mí fue impresionante, y todavía sigue siendo impresionante. Yo todavía me sorprendo y me abrumo un poco. Yo todavía me abrumo con la experiencia humana. Hay cosas que yo no entiendo, como las injusticias, como la pobreza, como la agresividad, como que sí. Y yo siento que todo esto ha empeorado desde que mi lóbulo frontal se desarrolló. Como que ya empecé a entender todo más, y es complicado, porque la experiencia humana se trata de entender y ya, no puedes hacer nada al respecto porque no puedes cambiar eso, entonces solamente lo entiendes, y tal vez tienes una voz o una opinión, pero la mayoría del tiempo es una voz pasiva, porque a pesar de que protestes,
de que tengas tus formas, el Estado te va a seguir ignorando sistemáticamente, o la vida misma. Entonces, es demasiado. Y yo me sentía como muy, como que, bueno, yo creo que eso también es muy adolescente, ¿no? En ese momento de mi vida era como que, oh, nadie me entiende, esto nadie nunca jamás lo ha vivido. Entonces cuando empecé a leer y me doy cuenta de que, hey, este hombre, 50 años, por allá en otro país, también sintió lo que yo siento ahora. O wow, esta chica, a pesar de esta circunstancia más precaria, pudo hacer arte. Entonces, por eso digo que la literatura para mí ha sido tan salvadora. Es como el hecho de yo encontrarme en el otro. Yo creo que es amor, yo creo que eso es amor, porque yo creo que es muy importante para la experiencia humana la identificación en el otro. Y es muy importante para la experiencia humana la complicidad, ¿sí? Sentir que no estamos solos, sentir que no somos solamente un montón de átomos que al azar se juntaron y estamos flotando en medio de la nada, girando alrededor de una bola que da luz. Sí, eso es un hecho, eso también está pasando, pero a la vez, mientras todo eso está pasando, nos estamos encontrando en el otro. Y a la vez tienes estos pensamientos y yo también los tengo y nos identificamos, entonces no estamos tan solos. Y saber que nos podemos encontrar en esta infinitud a través de un libro, para mí es grandioso y es bellísimo, y siento que por eso la literatura ha sido salvadora para mí. Ya hablando de esto, para aterrizar un poco, para hablar de mi libro, yo empecé a escribir, porque sí, porque tenía algo por decir, porque así como esas personas que yo leía, yo también empecé a pensar, bueno, y si yo también tengo algo por decir, y si eso que yo estoy diciendo va a hacer que el otro también se salve, o puede que no se salve, pero tal vez se va a reír o le va a generar como una risita, o tal vez alguna frase le va a entrar en su corazón en ese momento, o tal vez nada de eso pasó, pero simplemente logré distraerlo de su existencia durante 20 minutos, que fue lo que se demoró leyendo mi poema. Empecé como que a pensar en todas estas alternativas de lo que yo podía alcanzar con mi literatura, con lo que yo escribiera, y me gustó mucho la idea. Pero no solamente eso, yo diría que esa fue la idea secundaria. La idea primaria fue cuando me di cuenta de la catarsis y de la libertad que yo podía alcanzar a través de mis letras. Y yo creo que esa libertad no se compara con nada. A mí no me gustan las comparaciones, creo que las comparaciones primero son odiosas y segundo, no hay nada que se parezca. Ahorita estaba leyendo un cuento. El cuento era una conversación de unos adultos con una niña y los adultos le decían, eso que estás diciendo es redundante porque es un sinónimo. O sea, como que la niña había dicho dos palabras que son sinónimos. Y la niña le dice, no hay simónimos. O sea, lo dice mal porque es una niña, no hay simónimos. Todo es diferente. Y yo dije, es cierto, no hay sinónimos. Todo es diferente. Entonces por eso no me gustan las comparaciones, porque siento que todas las experiencias humanas son diferentes. Con esto no solo quiero decir lo que ha significado para mí, sino también es como una especie de invitación a sentir lo que puede generar en ti escribir algo. Y entiéndase por escribir simplemente poner en una hoja o en un computador o en donde sea los sentimientos, las emociones que estás teniendo en un momento específico. Entonces, esa fue la primera razón, como que la primera vez que lo hice se sintió tan bien, esa liberación de esa tensión emocional, y no solamente eso, sino ver tus pensamientos en una hoja, porque obviamente como hablamos más rápido de lo que escribimos, cuando ya esos pensamientos se vuelven más lentos, porque tienes que hacer el ejercicio de pasarlos a letras, entonces ya obviamente tu cerebro se va alentando y va organizando esos pensamientos. Todo ese proceso para mí ha sido bellísimo. Lo quiero compartir porque siento que vale mucho la pena.
y no a modo de generar algo, ¿saben? Porque esta semana creo que vi un meme o bueno, era una imagen que decía, qué triste que nuestros hobbies se hayan vuelto ya como una habilidad en vez de ser como lo que deberían ser, que es como cuando los pájaros cantan, cuando los pájaros bailan, y yo siento que es eso, y yo siento que yo por eso amo tanto las diferentes expresiones artísticas, porque en mí siempre han sido como eran, como, o sea, yo todavía me siento como una niña en esa área, porque mi influencia familiar siempre fue bailemos porque sí, hagamos comedia porque sí. Incluso yo recuerdo que cuando era pequeña mi abuelo me paraba al frente a contar chistes, o sea, yo ya con experiencia en stand-up comedy, escribamos porque sí, pintemos porque sí. Entonces yo siento que eso no se debería perder, porque ¿por qué cuando uno es niño uno dibuja? ¿Por qué cuando uno es niño escribe? Así sea, mi mamá me ama, pero uno lo hace y uno baila, porque sí, ustedes, si se fijan en los niños, en entornos sociales, los niños son súper, ¡ay! Se ponen a bailar de la nada, y yo amo eso, y yo siento que esa debería ser nuestra naturaleza. Yo creo que eso es parte de nuestra naturaleza humana, pero como que todo eso lo perdemos por todas las cuestiones sociales, las presiones de uno cómo debería verse o hablar o reaccionar en ciertas circunstancias. Yo creo que el goce del arte es primordial para la experiencia humana. Y es que miren, o sea, literalmente esto es artístico. Pues el espacio en el que estoy, el paisaje sonoro, que a veces puede que no sea tan atractivo porque han sonado alarmas, suena el perro ladrando, pero entre todo eso suena un grillito, suenan las aves, suena el crujir del pedazo de madera que está mordiendo trueno. Entonces, todo eso tan contemplativo es parte de la experiencia humana y siento que no deberíamos perderlo. Entonces, bueno, ya dado todo este contexto, vamos a hablar de lo que hoy vine a hablar, que es el libro. Un abismo llama a otro abismo. También quiero hablar de el por qué me tomó tiempo, porque siento que, o sea, la verdad no quería como que hablar del tema, porque cuando uno crece, uno escucha cosas de las demás personas, ¿cierto? Y lo importante que es tener seguridad, y lo importante que es hablar con propiedad, y lo importante que es saber vender tu producto y todo esto. Pero no es lo que yo pretendo. ¿Yo qué pretendo? Buena pregunta. Yo creo que yo pretendo la tranquilidad, ¿saben? Y por eso es que me tomó tanto tiempo hablar de mi libro. Porque cuando lo decidí hacer todo este proceso, como toda nueva experiencia, yo no sabía en qué me iba a meter. Y yo no sabía qué reacciones físicas iba a causar en mí todo este proceso. Y no fue solamente el libro, sino fue como otras situaciones personales y familiares que ocurrieron como en todo ese momento de publicación, en las que yo tuve que como que detenerme y enfocarme más en volver a tranquilizarme, porque todo este proceso, como fue tan nuevo, obviamente me causó muchos nervios, mucha pena, muchas cosas que yo creo que no, pues sí había sentido, pero en otros contextos. Entonces, al sentirlo en algo que a mí me apasiona tanto, como es escribir, fue para mí muy sorpresivo, porque fue como contrariarme, ¿saben? Como que, pero esto era lo que querías hacer desde hace tanto tiempo y lo estás haciendo en este momento y te está causando todos estos nervios y toda esta... Es que hablo de eso. Hablo de eso en este momento y siento como que mi cuerpo se altera. Fue muy... En ese momento, claro que me sentí mal porque fue como encontrarme cara a cara con lo que yo quería hacer y darme cuenta de que tal vez no es lo que yo quería hacer, ¿sí?
como que hey, todos estos años queriendo hacer esto y ahora que lo estás haciendo, no lo estás disfrutando. Entonces fue realmente cuestionarme como que hey, esto es lo que quiero hacer. Como que he basado mi personalidad toda mi vida en esto y no es lo que quieres hacer. Todo esto vino a concluir en empezar a hacer el podcast visual, en entrar en clases de teatro, en básicamente exponerme a cosas que yo sé que yo amo y disfruto, pero que a la vez me causan incomodidad o disconfort. Es como, pero está bien, eso está bien, pero es que hasta ahora lo estoy aprendiendo que yo ya sabía que la experiencia humana viene cargada con dolor, ya lo sé, pero estoy aprendiendo que la experiencia humana también incluye que las cosas que ames también te causen disconfort. Y eso para mí es como una nueva revelación. Y está bien, es como que te va a doler, sí, es como que eres un triatlón y cuando estás corriendo y ya nunca has sido triatlón, me estoy imaginando, y ya vas a llegar a la meta, como que yo siento y yo creo que como que tus muslos se van a estallar, como que eres una bailarina y a lo mejor las puntas de tus pies se rompen y te duelen. Sí, como que escribes y abres tu alma, sí, te desangras y te desgarras delante de la gente. Y es que lo que amas también te va a doler. Sí, tiene mucho que ver también con el amor, como que obviamente el amor es precioso, pero también te va a doler. Y eso es lo que estoy aprendiendo. Y estoy aprendiendo no solo a entenderlo, ni solo lo entiendo y lo acepto, sino, ok, lo ejecuto, voy a hacer algo con eso. Entonces, pero eso me tomó todos estos meses, eso me tomó como 6 meses o más. Y la verdad, no me importa porque yo me respeto mis tiempos, yo he aprendido a escuchar a mi cuerpo, a mi sistema nervioso, y eso soy yo, porque hay personas que es como todo lo opuesto, sí, está bien, y de eso sacan fruto, y eso está bien, pero no es mi experiencia, y no pretendo yo compararme a otras experiencias humanas, ni pretendo yo intentar habitar otros cuerpos y otras historias, porque ya con esta tengo y estoy aprendiendo de mí y estoy bien con eso. Entonces por eso hasta hoy, después de que el libro ya salió por allá en septiembre, de que ya hubo presentación del libro en Cúcuta, de que ya el libro ha circulado con la editorial Épica, estuvo también en el, creo que Festival de Poesía de Caracas, va a estar también en la Filbo. Entonces, ahora ya yo dije, bueno, ya siento que mi sistema nervioso está más tranquilo, ya siento que he trabajado en eso activamente, porque realmente he trabajado en eso activamente, o sea, he trabajado en aprender a sentarme con mi incomodidad y aquí estamos. Entonces, les quiero hablar de algo muy importante para mí después de tanto contexto, que es mi hermosísimo libro Un abismo llama otro abismo. Vamos a hablar de él un poquito para que se animen a comprarlo. Lo pueden adquirir en mi Instagram, que lo voy a poner acá. Me escriben, me mandan un DM, hacemos la gestión para enviarlo a nivel nacional en Colombia y regional en Cúcuta, norte de Santander y Antioquia. También lo pueden adquirir, comprar en la pequeña gran librería que está ubicada en Manila, El Poblado, lo pueden adquirir ahí. Y también lo pueden pedir prestado, rentar, alquilar en la Biblioteca Pública de Santa Elena, Antioquia, y en la Biblioteca de Guayabal. Voy a dejarles acá las direcciones de ambas, la locación de ambas, para que vayan y lo pidan prestado, lo lean. Bueno, les voy a hablar un poquito del libro para que se interesen, porque ¿por qué deberían leerlo? Ya les voy a decir por qué. Bueno, como pueden ver, este libro es muy hermoso, porque mi primer pensamiento fue, yo quiero un libro,
porque para mí es muy importante la estética. Entiéndase lo que para mí es estética, porque todos tenemos una opinión de lo que la estética es, pero para mí es importante la estética porque soy una persona ridículamente visual y contemplativa, entonces quiero algo que se vea bien. Mi hermano, mi hermana y mi mamá, los tres son artistas, son ilustradores. Entonces yo les dije, quiero que entre los tres, o sea, entre ustedes, pues como que trabajemos. Nosotros siempre trabajamos juntos en nuestros diferentes proyectos artísticos, entonces, o sea, como que siempre nos ayudamos. Entonces yo les dije que quería una portada. Yo soy muy fan de la libertad creativa. De hecho, mi hermana tiene libertad creativa a la hora de editar estos videos, se nota. Entonces yo les dije lo mismo, yo quiero que ustedes tengan libertad creativa, les mandé el libro, léanlo y piensen qué se les ocurre para una portada. Yo lo que quería, lo que yo les dije como premisa fue, yo quiero que sea un material fuerte, porque este libro es fuerte, o sea, es honesto, es honesto. Entonces yo quiero un material que represente eso, yo quiero que sea como tinta o carboncillo, quiero que sea como blanco y negro, o sea, como que yo tenía esta imagen de blanco y negro, porque quería que fuese muy primario, ¿saben? Porque el libro es muy primario, y con primario me refiero a que son emociones muy básicas, pero son emociones fuertes, porque yo creo que las emociones más básicas son las más fuertes, como la agresividad, la tristeza, el dolor, eso es como básico, todos lo sentimos, y a la vez como es básico, es fuerte. Entonces yo quería algo que representara eso, pero que fuera bello. Yo quería algo que se viera bien en una biblioteca, en un librero. Entonces les cuento que este libro es muy bonito y no solo tiene esta hermosísima ilustración al frente, sino que adentro también tiene 3 ilustraciones que dividen los diferentes capítulos del libro, porque el libro tiene 3 capítulos. Esta ilustración a la final ganó la ilustración de mi mamá, porque yo literal los puse a competir y ganó la ilustración de mi mamá. Fue la que más me encantó. Esta ilustración, como pueden ver, son unos colibrís, un colibrí atravesando el corazón de una colibrí. También yo le dije a mi mami cuando ya ella me lo mostró, yo le dije, mami, no quiero que se identifiquen cuerpos masculinos o femeninos, pues quiero que sean cuerpos humanos y ya está. Porque ella me empezó a enviar bocetos y a mí me encantó la idea de los colibrís. ¿Por qué me gustó también la idea de los colibrís? Mi mamá no sabía, pero pues en ese momento pues yo le conté cuando estábamos hablando. Los colibrís tienden a tener tendencias psicópatas, actitudes psicópatas, tienden a ser agresivos sin razón, tienden a matarse entre ellos, sin motivo aparente. Entonces, para mí tiene mucho que ver con el amor. Bueno, vamos a abrirlo. Voy a abrirlo y me voy a quedar con esta copia porque saben que yo no tengo copia, o sea, pues no agarré una para mí, pero voy a agarrar esta. Vamos a hacer un unboxing. Ay, que es más rico de abrir. Es muy lindo. Y como pueden ver el título, un abismo llama otro abismo, está en rojo, entonces es como... Para mí el rojo representa fuerza, representa redención. Este libro... Obviamente que tenía que tener símbolos eclesiales y tiene varios símbolos eclesiales, empezando por el título. Un abismo llama otro abismo, es un salmo. Y bueno, ¿qué pasa con este título? Según la teología, los abismos o esta palabra se usa para describir, entendemos por abismo una caída al vacío, ¿cierto? Eso es un abismo. Pero en la teología se usa como no una caída al vacío, sino una caída a un vacío que vuelve a salir. O sea, como que te caes a un vacío, pero vuelves a salir. Ese es el significado de los abismos eclesialmente. ¿Por qué un abismo llama otro abismo? Porque este es un libro de poesía donde hablo de todas las formas del amor. Entonces, antes de continuar, quiero hacer un pequeño paréntesis de por qué decidí publicarlo y por qué esto es relevante. Un abismo llama otro abismo es una compilación de todos los poemas que yo escribí en un estado de alteración de conciencia, de enamoramiento, de amor, básicamente. Escribí estos poemas en ese estado de alteración de la conciencia, bajo las influencias del amor. Y básicamente son todos los poemas que yo he escrito, como desde la primera vez que alguien me gustó a alguien, como hasta la última, hasta ese momento. Y
esas personas nunca los leyeron, porque yo nunca los escribí para que fuesen leídos. O sea, era como mi catarsis de lo que estaba sintiendo en esos momentos. Entonces, pues sí, yo escribía poemas porque sí, yo pues nunca los publiqué ni se los hice saber de ninguna forma. Era eso, era como mi secreto, mis poemitas ahí secretos de lo que yo estaba sintiendo por personas que me gustaban. Obviamente todo bajo, como dice poeta, como dice Pessoa, el poeta es un fingidor, bajo también la exageración, pues todo lo que abarca la literatura. ¿Qué pasa? Después de que ya yo participé en una convocatoria y el tema era amor, yo dije como que, hey, eso ya lo dije en un podcast, yo dije, voy a juntar estos poemas a ver qué sale. Cuando los junté, me di cuenta de que contaban una historia muy valiosa y me di cuenta de que este libro habla de todas las formas del amor. Y por eso lo dividí en 3 capítulos. Y estos 3 capítulos hablan de los abismos. Entiéndase por abismo como que caes al vacío y vuelves a salir, que es básicamente la experiencia del amor. Entonces yo me di cuenta, cuando ya lo junté todos los poemas, los empecé a editar, me di cuenta de que sí, de que en efecto era un abismo llamando a otro abismo. Me di cuenta de que eso que yo amo de la literatura, que se me hace tan salvadora, que es el hecho de identificarte en el otro, el libro lo tenía. Dije, ok, cualquier persona, literal, o sea, en serio, cualquier persona se puede identificar con al menos una línea de este poemario, porque habla de todos los apartados, diferentes apartados del amor. Entonces por eso creo que vale la pena explorarlo. Por eso la portada, la experiencia del amor, que es sin sentido a veces, salvaje, animal, muy primaria, por eso el título, por lo eclesial. Y ya, bueno, empiezan unos hermosísimos poemas con la editorial Épica, ilustraciones de mi madre, Tatiana Rueda. Y acá hay otra ilustración. Solo les voy a mostrar eso para que lo compren y vean las otras ilustraciones. Ya empieza la división de los 3 capítulos del libro. El primer capítulo se llama Abismos, que es básicamente esa caída al vacío, que es el amor. Como que te lanzaste y me lancé y siento un montón. Y bueno, todo lo que significa el amor por sí mismo. De la mitad para abajo de los poemas últimos del primer capítulo ya hablan como de que ya estás a punto de tocar fondo, ¿no? De ese que caíste, te volviste nada en ese abismo. Ese es como el final del primer capítulo. El primer capítulo empieza con todos esos poemas de amor muy dulces, pero ya luego empieza la realidad, ¿saben? De la realidad de lidiar con otro ser humano, la realidad de la experiencia amorosa, de lo que duele, ¿no? Entonces, esos son como los últimos poemas del primer capítulo, que se llama Abismos. El segundo capítulo se llama Cilicio, que tiene solamente 3 poemas. El cilicio para mí representa en un sentido eclesial todo lo que es el dolor. Sí, es como ya estás en ese proceso de aceptación, como que estás en esa negociación de lo que acabó de pasar, post-trauma, que acabé de vivir. Entonces es ese apartado, esos poemas significan eso. Este apartado se llama Cenizas y habla ya de cuando básicamente sales del abismo, ¿sí? O sea, ya no estás en el abismo cayendo, no estás en el cilicio, que es como el dolor, estás en la etapa de las cenizas, que es cuando ya aceptas. No estás en el proceso, estás en la aceptación. Y en esa aceptación vuelves a amar y básicamente un abismo llama a otro abismo. Ya estás de nuevo en la orilla dispuesto a volver a caerte a otro abismo. Para mí esas son las cenizas. Dejas en claro que pasaste por un abismo, but I'm ready to fall again. Acá estoy así, preparadito para caída libre. Entonces, esos son los 3 apartados, las 3 formas en las que se divide mi libro de poemas. Es muy hermoso. Está editado con lo editó la editorial Épica. Acá pueden verme. Y bueno, es un libro muy hermoso, lo recomiendo, yo que recomiendo libritos, lo recomiendo. Se vería precioso en su biblioteca y no solamente eso, se pueden identificar sobremanera con cada línea.
quiero hablarles un poquito del prólogo. El prólogo lo hizo Mónica Lucía Suárez Beltrán y el epílogo lo hizo Magda Pinilla. Es que no quiero hacer spoiler, no lo quiero leer para que ustedes pues se interesen en leerlo. También les voy a dejar acá el link de la playlist de Un abismo llama otro abismo, porque yo no me di cuenta, pero las chicas hermosísimas que hicieron el prólogo y el epílogo sí se dieron cuenta de que este libro tiene muchas referencias sonoras y yo hablo de muchos artistas. Pues yo no me di cuenta porque... Qué lindo. Hablando de música, yo no me di cuenta mientras lo escribía, pues porque pues lo estaba escribiendo sin pensar en nada, básicamente, sino en lo que estaba sintiendo. Pero yo mientras lo escribía, pues hablo de artistas y nombro canciones. Entonces, la playlist es como un segundo libro, ¿saben? Escuchen la playlist, lo lean mientras escuchan la playlist, busquen las letras de las canciones que yo pongo en la playlist y se den cuenta de cómo eso también cuenta otra historia, ¿saben? Es como una historia secundaria leer las letras de las canciones que yo nombro acá y entender más el contexto de lo que estoy hablando. ¿Por qué nombro esto? Porque ellas en el epílogo y en el prólogo dicen como que pónganse en sus audífonos, vamos a caminar, escuchemos a Chet Baker, y yo cuando leí cuando leí el prólogo y el epílogo, oh, es cierto, yo nombro muchas canciones. Los invito a que lo adquieran. Tiene un costo neto colombiano de 30.000 pesos. Ese es el precio. Y como digo, lo pueden adquirir en la Biblioteca de Santa Elena para pedirlo prestado, Guayabal, y para comprarlo conmigo en mi Instagram o en la pequeña gran librería en Manila El Poblado. Ahora les quiero hacer una invitación, ya para terminar, les quiero hacer 3 invitaciones para el mes de mayo. Vamos a hacer 3 presentaciones del libro aquí en Antioquia, que ha sido mi hogar estos últimos años, que amo sobremanera. Entonces vamos a hacer 3 presentaciones del libro. Voy a ponerles acá el flyer. ¡Pim! La primera va a ser el viernes 16 de mayo a las 4 p.m. en la Biblioteca de Guayabal en Medellín. La segunda presentación del libro va a ser, aquí les voy a dejar la imagen también, ¡pim!, en la Junta de Acción Comunal de la Vereda Perico, eso es una vereda de Santa Elena, el domingo 18 de mayo a las 4 p.m. Vamos a hacer una presentación del libro acá en Perico, que es la vereda en la que yo vivo. Vamos a tener vinito, vamos a compartir un poquito de literatura, micrófono abierto en la de la Junta de Acción Comunal, micrófono abierto, vamos a leer poemas, va a ser una noche muy bonita, bueno, tarde-noche, entonces los invito. Y la tercera presentación del libro va a ser en un lugar que yo amo mucho, que ha sido como mi hogar literario estos últimos años, un lugar en el que casi todos los fines de semana hay micrófono abierto, fue como el primer lugar que me vio recitar, donde me instaron a recitar mi poesía. Entonces para mí es muy especial y ahí está mi libro a la venta. Ellos son lo máximo, entonces los invito para que vayan allá. Es la pequeña gran librería que queda en Manila El Poblado, y la presentación del libro allá va a ser el sábado 24 de mayo a las 7 de la noche. Entonces los invito para que vayan allá, nos vemos por allá en esas 3 presentaciones del libro. Estoy emocionada, bueno, en este momento hoy, no sé cómo sea ese día, pero hoy me siento feliz y emocionada con darles esta noticia. By the way, se me olvidaba decirles, el libro viene con un separador, este es el mío, pero bueno, viene con un separador de libros de diferentes colores. Esto fue donación de mi amiguito David, que hace un montón de cositas preciosas en 3D. Me hizo una donación de un separador de libro para cada persona que comprara el libro, entonces viene con esto. Eso era todo lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias por escuchar esta especie de monólogo, por apoyar el talento local, por apoyar a los escritores emergentes y por consumir arte, que es lo más importante. Y recuerden
activar la campanita, que me dijo Majo hoy, tiene que decir que activen la campanita. Recuerden activar la campanita para que cuando esta humilde servidora les suba video, a ustedes les llegue una notificación. Y recuerden darle like, recuerden comentar, recuerden compartir. Y bueno, todas estas cosas que uno hace en YouTube. Entonces, no siendo más, nos vemos el viernes. ¿Sí escuchan el grillo?